Dios les bendiga. Quiero compartir una parábola que yo creo que es lo que engloba todo acerca de cómo debemos caminar nosotros con el Señor. Y esa es la parábola del sembrador. Lo voy a leer completamente, pero voy a leer según el Evangelio de Lucas, porque aquí me da la explicación completa y es más detallado que en Mateo y que en Marcos. Muy bien, amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía con voz fuerte: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salen. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces aquí la palabra de Dios nos da 4 modelos de cómo la semilla es sembrada. Y me cuestioné en estas 4 partes. La que fue sembrada junto al camino son aquellas personas que cuando escuchan la palabra de Dios o cuando leen no las entienden o no sienten mayor interés por querer aprender, por querer indagar más o por querer escucharlo con atención. O sea, son personas que escuchan pero no hay ningún cambio en ellos y a veces ni siquiera quieren escuchar. Son personas que tienen un corazón endurecido. ¿Y por qué? ¿Por qué el corazón se endurece? La mayoría de veces es por falta de perdón o por un orgullo muy arraigado, una arrogancia. Entonces eso hace que el corazón se endurezca y no quiera saber nada de Dios. Hay personas que están en ese punto, en esa situación. Y eso son aquellas personas que no quieren saber nada de Dios. Personas que son en su gran mayoría personas ateas, que hablan pero no hay ninguna fructificación en nada, porque el enemigo roba lo que fue sembrado en el corazón de ellos. Luego tenemos los que son sembrados sobre la piedra. Sabemos que si empieza a crecer una plantita sobre la piedra no tiene la tierra para que las raíces
se arraiguen debajo. Entonces lo que sucede es que el sol quema las raíces y esa planta se marchita y absolutamente puede crecer en un punto hasta cierto punto, pero cuando aparecen las lluvias, el sol, es fácilmente removida esa semilla y ese fruto no tiene duración. Entonces quedan en cero. ¿Qué pasa con las personas que llega la palabra y cae esa palabra, esa predicación, esa oración, ese consejo poderoso? ¿Qué pasa con estas personas? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, pero en nuestro corazón hay aflicciones, hay tribulación, hay persecución, hay tristeza. Cuando eso sucede, la palabra podemos entenderla en el momento, podemos recibirla con gozo, pero no tiene fruto duradero, no tiene esa duración con la que un árbol puede crecer sanamente y fuertemente. Entonces no dura la semilla, el fruto, y a veces no da ni fruto. Entonces son personas que necesitan aprender a controlar las situaciones negativas, poniéndolas en manos del Señor, no preocupándose como si la situación dependiera de uno, sino de Dios. Recordemos que la palabra nos dice: en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Jehová venció al mundo. Entonces realmente no estamos exentos a esto. Todos somos muy propicios a pasar por esas dificultades, pero a través de la fe en el Señor, la fe en la palabra de Dios. Cuando hay problemas y no tienes esas promesas que te recuerden, que lleguen a tu corazón, a tu mente, para que tú te agarres de esa promesa y ores con fe. No, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, el Señor es como un escudo que me rodea. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor estará conmigo. Hay tantas promesas en la Biblia que para que nuestra semilla crezca necesitamos aprender de esas promesas, aprenderlas y declararlas con fe, para que la semilla no sea sembrada sobre los pedregales. Luego tenemos el tercer tipo de semilla, son las semillas que caen entre espinos. Bueno, son las personas que están muy afanadas, personas con codicia, personas que tienen vanidad en su corazón, que tienen su mentalidad puesta en las riquezas, en los afanes, en el ego, en sus propios intereses. Entonces sus vidas se llenan de mucho yoísmo. Solamente quieren pensar en sus propios beneficios y dejan de lado las cosas de Dios. Esto significa que sacan a Dios del trono de su corazón, del puesto del rey, y ponen otras cosas, priorizan otras cosas. Son personas que se levantan pensando en el trabajo, en cualquier otra cosa, menos en Dios. Y se acuestan pensando en lo que tienen que hacer mañana, en sus planes, en sus propios planes, en sus riquezas, en sus vanidades, menos en Dios. Son personas que han sacado el enfoque. Recordemos que en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice: puesto nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Entonces, ahí hay falta de meditación, falta de meditar en la palabra, falta de oración, falta de lectura de la palabra, falta de confiar en Dios y también de dejar de
de enfocarnos en nuestras necesidades, como si Dios no supiera de qué cosas tenemos necesidad. Bueno, estos son las tres semillas que realmente no provocan que crezca un árbol fructífero. Y luego por último tenemos la tierra buena, en donde la semilla da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Estas son las personas que tienen un corazón bueno, recto, justo delante de Dios. Son personas que se dedican a confiar en Dios, a amar a Dios, a guardar, a obedecer su palabra, a no sacar a Dios de su día a día. Son personas que oran constantemente en su corazón, meditan en su palabra y encomienda todo en las manos de Dios. Son personas que glorifican a Dios con sus actos, con sus palabras, con todo su cuerpo, mente, alma, ser, fuerzas. Esas son las personas que llevan frutos. Los frutos del Espíritu, y el amor es el más importante, porque el fruto del amor salen todos los demás frutos, los cuales son benignidad, amabilidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio y entre otros frutos más. Son un total de 12 frutos del Espíritu. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque recordemos que dice la palabra de Dios que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios es tener el reino de Dios, y el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Esa justicia, paz y gozo, la única forma de que pueda venir a nuestras vidas es rindiéndonos nosotros totalmente a Dios, teniendo amor. Y la única forma de nosotros tener amor es siendo una buena tierra, una tierra que no se deje llevar por las riquezas, por los afanes de este siglo, por las tristezas, las preocupaciones, las tribulaciones, la dureza, la falta de perdón, el orgullo, la arrogancia. Todas esas cosas hacen que nosotros no podamos tener fruto del amor, y por ende no podamos encontrar, no podamos vivir el reino de los cielos, el cual Dios nos ha dado a través de Jesucristo por medio de su palabra, porque Jesús y su palabra son uno. Entonces Dios ya nos dio todo. Aquí lo que tenemos que hacer es poner nuestro corazón a disposición de Dios, y que el Señor nos ayude, nos fortalezca, y que nuestra fe no nos falle. Aleluya. Esta enseñanza la dejo, creo que es una de las que más me ha impactado, y qué bendición poderla compartir. Espero que así mismo sea una bendición para ti. Muchas gracias por escuchar. Chao.